Paolo Guerrero versus los Acuña. ¿Es acaso Paolo Guerrero la víctima de unos empresarios que no entienden la situación que él está atravesando? ¿O por el contrario, la Universidad César Vallejo tiene todo el derecho a defender sus intereses? En un video anterior que yo subí en mi otra cuenta de la opinión de un grone hablé sobre Paolo Guerrero porque en esa ocasión se había referido de manera despectiva al club del cual soy hincha, es decir, Alianza, y en ese momento referí que él estaba volviéndose a transformar en Paulín Lin, este sujeto o este personaje que se comporta de forma caprichosa. Voy a dejar el link del video en la descripción para que ustedes puedan verificarlo. Y sin embargo, en este contexto, Alianza Lima queda fuera, por eso no estoy usando los colores de Alianza, porque aquí se trata de una pelea entre Paolo versus la César Vallejo, y además Paolo Guerrero literalmente en el club Alianza Lima no tiene ningún peso, no ha hecho nada por el club. Entonces vamos a concentrarnos en el problema que se ha suscitado ahora. Resulta que la César Vallejo le extiende un contrato a Paolo Guerrero, este acepta los términos. El sueldo que estaba cobrando o que iba a cobrar no es bajo, y sobre todo para un jugador de 40 años que muy probablemente en su mayoría de jugadores a esa edad ya están retirados. Y sin embargo, en el interín de que Paolo Guerrero venía de Brasil a Perú, la madre de Paolo Guerrero recibe amenazas a través de mensaje, lo cual obviamente le hace preocupar, y hasta ese punto creo que todos lo entendíamos. Sin embargo, ya la César Vallejo había hecho un gran gasto, había hecho una inversión y había hecho un proyecto deportivo. Y además estaba trayendo no solamente a Paolo, sino a toda su familia, y se estaba cumpliendo los requerimientos que le había hecho. Entonces Paolo le comunica a la César Vallejo de esta situación y se empiezan a dialogar para tratar de llegar a un acuerdo. Sin embargo, en este momento me parece que Paolo vuelve a tener una mala conducta, porque en vez de mantener un diálogo alturado y de manera hermética entre las partes, lo que hizo es volver a optar por la estrategia que empleó en Rusia 2018. Esto es salir a los medios faranduleros o a las noticias para tratar de dar su versión de los hechos. Hay que entender el contexto. En el 2018, Paolo Guerrero venía de ser el capitán de la selección peruana, aquella que consiguiera la clasificación después de más de 30 años para el Mundial de Rusia, y justamente con el doping que él obtiene, hace que todo el Perú se movilice y trate de manifestarse para así poder hacer que Paolo Guerrero llegue al Mundial. También otros capitanes de diferentes equipos y selecciones firmaron solicitando que se le diera esta autorización a Paolo para que él pueda jugar. Y por último, también recordemos que él llegó a ganar un juicio contra Magali Medina, lo cual conllevó justamente a que Magali perdiera su libertad. Entonces, creo que Paolo considera que, mediante sus defensores, él puede hacer y deshacer según su voluntad. Entonces, nuevamente ha salido a la prensa y a los programas de farándula para tratar de dar su versión de los hechos, mostrar los mensajes, decir que él necesita que se resuelva esta situación para que pueda continuar jugando, porque si el 26 se cierra el libro de pases, él ya no va a poder jugar y se va a tener que retirar. Sin embargo, él va a estos programas porque sabe que en aquellos lugares que sí saben de deportes, van a decirle que se cierra en Perú, pero no se cierra en otros mercados, y que además es su decisión si juega o no, porque él se comprometió a firmar un contrato. En el Perú tenemos las reglas o las leyes que son justamente contractuales y tiene una clasificación. Son las obligaciones de dar, hacer y no hacer. En este caso, además, hay un vínculo laboral, es decir, de empleador y trabajador, César Vallejo con el club y el jugador Paolo Guerrero. Y por último, también tiene una naturaleza especial, porque la FIFA cuida justamente a los jugadores para que ellos puedan seguir desempeñándose y puedan seguir jugando. En este sentido, y en cualquier normativa, sea peruana o extranjera, las cláusulas que firman las partes son ley para ellos, es decir, son de cumplimiento obligatorio. Y como tal, Paolo Guerrero está alegando que ha existido un caso fortuito o de fuerza mayor. ¿Qué quiere decir? Cuando uno no puede cumplir una obligación por una situación externa, ejemplo, un terremoto, un accidente, y en este caso él considera que las amenazas que había sufrido su familia son suficientes como para desvincularse a la César Vallejo. Sin embargo, la César Vallejo ya ha sufrido un daño. No solamente está el hecho de que ellos han contratado con diferentes empresas y marcas para tener sus sponsors, no solamente está el tema de las camisetas, además ha sufrido una vulneración en su imagen, porque incluso la ciudad de Trujillo se ve mancillada debido a que Paolo Guerrero básicamente está diciendo que es imposible ir a vivir de forma segura a esta ciudad, cuando sabemos que en realidad Trujillo es una ciudad hermosa, que sí es insegura, pero en realidad cualquier ciudad del Perú es insegura porque estamos en Latinoamérica. Entonces, esta situación ya la conocía Paolo Guerrero al momento de firmar. Entonces, Paolo Guerrero o César Vallejo, ¿cuál de los dos tiene la razón? En mi óptica, yo creo que la César Vallejo tiene toda la razón del mundo, y en este caso Paolo Guerrero ha cometido un error gravísimo al exponer estos hechos, que para mí ha sido totalmente contraproducente, porque toda la gente se ha dado cuenta quién es realmente Paolo Guerrero y lo caprichoso que se porta, y que además a él parece que no le importan las leyes, él cree que está por encima de todos. Y si bien los Acuña no son personas que necesiten necesariamente que se les dé la razón, pero lo concreto es que cuando hay una situación, las leyes tienen que ser justas. No se puede hacer diferenciaciones porque te llames de una determinada manera o porque hayas sido el capitán de la selección. Entonces, para mí, lo que está haciendo la César Vallejo está correcto. Y si Paolo Guerrero y su defensa continúan con esta estrategia de tratar de hacerse pasar como los débiles de la situación, en realidad se están equivocando. Y yo considero que lo mejor que pueden hacer es llegar a una conciliación para que todas las partes estén felices. Porque insisto que Paolo Guerrero está sobreestimando el cariño que la gente le tiene, porque en su momento, obviamente, era el capitán y era justo su reclamo. Cuando se enfrentó a Magali también era justo porque se le había difamado. Sin embargo, en esta situación, quien está siendo vulnerado en sus derechos, sobre todo, es la César Vallejo, que le ha dado un trabajo,
que confió en su palabra y que ahora está sufriendo los ataques de un tipo que a los 40 años sigue pareciendo una diva y que justamente se fue de Alianza sin dejar ningún dinero y por el cual también Alianza tuvo que tener un problema con el Bayern Múnich para recibir el dinero por la formación. Entonces, Paulo Guerrero ya tiene antecedentes de ser una persona que no maneja sus emociones y no sabe ser atinado al momento de decidir. Además, recordemos que la época más tranquila y ecuánime de Paolo fue cuando estaba Gareca en la selección y además tenían un psicólogo que mantenía a todos bastante equilibrados. Hablo de Cueva, hablo de Zambrano, hablo de en general todos los jugadores que integraban la selección, incluido Paulo Guerrero. Pero ya desde que ha dejado de tener este vínculo con el psicólogo, yo veo que Paolo nuevamente se ha convertido en Paulín Lin Lin. Entonces espero que la César Vallejo gane este litigio, esta situación. Y además que si llega a liberarse y desea venir a Alianza, que los administradores del club no le den la oportunidad porque es un jugador muy conflictivo. Es alguien que en su momento debe haber llegado, ahora no es el momento. Y que yo prefiero mil veces ver a Guzmán o ver a cualquier otro delantero antes de tener a Pablo Guerrero en las filas de Alianza Lima. En fin, esa es mi opinión. Nos vemos. Hasta la próxima.